Muy buenos días. J.A. del Río le da la más cordial bienvenida al webinar Análisis de la propuesta de reforma fiscal 2022. El día de hoy nos acompaña Alfredo Palacios, quien es socio de impuestos y encargado de la oficina de Guadalajara, María José González, directora de precios de transferencia, Arnoldo Rodríguez, director de impuestos para la oficina de Monterrey, Víctor Ramos, socio de impuestos en nuestra oficina de Ciudad de México, y Montserrat Colín, socia de impuestos en nuestra oficina también de Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de tenerlos. A nombre de mis socios y directores que integran el panel de hoy, les damos la bienvenida a este webinar en donde vamos a discutir los principales cambios o propuestas hacia la reforma fiscal 2022. Dentro de la agenda tenemos los siguientes temas. Si bien es una propuesta un poco extensa por el bien del tiempo que tenemos programado para este webinar, nos vamos a enfocar en los temas más relevantes en lo que respecta a la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Ley del Impuesto al Valor Agregado y finalmente el Código Fiscal de la Federación. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos a que participen activamente dentro de la opción y manden algunas dudas, preguntas o comentarios que tengan al respecto. Bueno, como introducción, seguramente ustedes sabrán que en recientes semanas se presentó el paquete económico que incluye la miscelánea fiscal. En específico, el 8 de septiembre, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó ante el Congreso la propuesta para el ejercicio fiscal 2022. Lo que se espera de esta propuesta es que sea aprobada a más tardar el 31 de octubre. Internamente hemos discutido con miembros de la firma y esperamos que no hayan cambios sustanciales en lo que ya se ha propuesto. Como lo mencioné hace unos momentos, dicha propuesta involucra temas referentes al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, al Valor Agregado y la Ley del IEPS. Básicamente se mantienen o es muy similar a lo propuesto en los temas torales de la propuesta 2021, en la cual parte de la premisa que dicha propuesta se basa en la confianza en la ciudadanía y tiene como principales objetivos la simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica, como vamos a ver un poco más a detalle a continuación. Muy bien, entonces, ¿qué se pretende con la reforma 2022? Partiendo de que se está asumiendo una solidez fiscal fortalecida principalmente por los programas de fiscalización, seguramente ustedes habrán visto que la autoridad está un poco más activa con temas de cartas de invitación a través de la facturación electrónica, el tema de prellenado en las declaraciones. Se trata de incrementar la base de los contribuyentes que se encuentran en la formalidad para una mayor recaudación de impuestos. Incluso es un tema que vamos a comentar más adelante. Hay una modificación en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual crea y modifica un régimen que busca justamente aumentar esta base de recaudación. También lo que se busca o lo que se pretende con esta reforma fiscal es tratar de reactivar la actividad económica. Como muchos de ustedes saben, hubo un poco crecimiento durante este año y se espera aumentar en temas macroeconómicos la actividad económica dentro del país, lo cual traerá como consecuencia una mayor recaudación, principalmente en temas de impuestos indirectos que van relacionados con el consumo. ¿Cuáles son los compromisos que tiene el gobierno para 2022? Muy similar a lo que veíamos el año pasado, es no aumentar o crear nuevos impuestos para la recaudación fiscal, combatir la corrupción y la impunidad a través de diferentes mecanismos, simplificar el cumplimiento fiscal para los contribuyentes, comentaba, por ejemplo, el tema del prellenado y ciertas facilidades administrativas que se buscan con esta
propuesta de reforma. Y finalmente, también hay una iniciativa o una búsqueda para apoyar al sector salud. Muy bien, entonces, si nos vamos de forma general, ¿qué es lo que se propone para esta propuesta de 2022? La primera es facilitar los trámites y la autodeterminación del cálculo de impuestos a través de herramientas tecnológicas y a través de los elementos con los que actualmente cuenta la administración. El segundo, lo que comentaba a través de esta modificación en el título cuarto, incorporar un régimen simplificado basado en la confianza ciudadana para personas físicas y personas morales que caigan en ciertos supuestos. También el paquete económico propone otorgar y reforzar certeza jurídica a los contribuyentes mediante la adecuación de ciertas disposiciones tributarias. Vamos a ver que hay algunos cambios que había principalmente en ciertas opiniones o ciertos criterios dentro de la administración tributaria que ahora se pretende incorporar en la propia ley, ¿no? Y finalmente también se busca apoyar al sector salud a través de aumentar la gestión de fiscalización y cobro de adeudos fiscales. Creo que esto es una tendencia que hemos visto con esta administración en los últimos años, entonces se propone seguir con este tema de auditorías y tendientes más a un aumento en la fiscalización. Muy bien, entonces, como ustedes seguramente sabrán, el paquete económico y específicamente la parte fiscal tiene como parte toral la ley de ingresos. En la ley de ingresos generalmente lo que encontramos es una estimación de lo que busca recaudar la autoridad fiscal durante el año en curso. Esto es importante saber porque la ley de ingresos tiene una vigencia anual, entonces generalmente parte de ciertas estimaciones en un entorno macroeconómico. Lo bueno o la buena noticia que podemos esperar es que se espera un entorno macroeconómico estable. Dentro de la ley de ingresos se estima que para 2022 va a haber un crecimiento en la inflación del 3.14, perdón, del 3.4, que esta es inferior a la que se espera cerrar el 2021. Actualmente estamos en una cifra cercana al 6%, va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1%. También la tasa de referencia, que es la de CETES 28 días, se espera que aumente a la del 5%. Actualmente, durante los últimos meses y semanas hemos visto la tendencia del Banco de México a través de sus minutas, que se espera que la tendencia sea igual en un incremento y se espera cerrar 2022 con una tasa de referencia de aproximadamente al 5%. El tipo de cambio también se espera que se mantenga estable. Se está haciendo toda la evaluación bajo un estimado o promedio de 20.3 pesos por dólar y también un decremento un poco material respecto al precio del barril. Como ustedes saben, México depende mucho todavía del sector petrolero, entonces esto es relevante para temas de presupuesto. De una forma muy general, ¿qué es lo que se está viendo en la ley de ingresos? Se estima un ingreso o un aumento de los ingresos fiscales a 7,000 millones de pesos. La realidad es que esto atiende a diversas razones. Uno de ellos es el aumento en las operaciones comerciales. Veíamos o comentaba más bien que se espera que ciertas industrias se reactiven. Entonces, eso prácticamente lo que espera, o al menos lo que se está manifestando en la ley de ingresos, es un aumento de aproximadamente el 12% respecto al año anterior, ¿no? Y eso no implica un aumento ni de tasas ni de nuevos impuestos, simplemente atiende a dos factores, o principalmente yo así lo veo. Uno, la reactivación económica, y la otra es justamente lo que mencionaba al principio de la presentación, que son programas de fiscalización un poco más arduos hacia los contribuyentes. Principales indicadores fiscales. Lo importante es se mantienen tasas de mora a la del 1.47%,
Mismo caso que el año anterior, la prórroga mensual, la tasa se mantiene al 0.98%. Y las tasas de porcentaje mensual respecto a las parcialidades, recuerden que se dan ciertas facilidades que pueden ir desde los 2 a los 24 meses, las tasas se mantienen. Para aquellas personas que invierten en el sector financiero, la buena noticia es que hay una disminución de la tasa de retención del 0.97 al 0.08. Recuerden que esta tasa no aplica sobre los intereses ganados, sino sobre el capital invertido, y la razón por la cual hay una disminución generalmente atiende a temas de inflación. Actualmente estamos cercanos a una tasa de inflación del 6%, entonces no hace mucho sentido tener una tasa de retención relativamente alta cuando hay una inflación de este tipo, porque esto generalmente cae en temas de saldos a favor, ¿no? Entonces, hace sentido con las políticas macroeconómicas y creo que va alineado con el presupuesto que viene en la ley de ingresos. Hay un mismo beneficio, no sé si ustedes estén relacionados con este concepto, pero se mantiene el beneficio fiscal en temas de reducción del 40% en multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales. Muchos de los contribuyentes se apegan a este tipo de negociación cuando ya están en un proceso de fiscalización o a través de un proceso de autocorrección. Creo que es algo que es atractivo para los contribuyentes. Como lo comentaba, la ley de ingresos básicamente tiene dos estructuras. La primera parte, que incluso es el primer artículo, es lo que espera recaudar la federación a través de sus impuestos federales. Y hay otra parte muy importante, que es una sección de estímulos fiscales. Aquí, nada más como tema de referencia, ¿por qué hay estímulos fiscales que están dentro de la ley de ingresos? La razón es muy sencilla. Como comentaba, la ley de ingresos es una ley que tiene vigencia anual, entonces es más fácil poder administrar los estímulos fiscales a través de esta ley, a diferencia de que están incorporados en la ley que atiende, ya que estarían sujetos a una modificación a través del proceso legislativo. Entonces, lo importante es que se mantienen los principales estímulos establecidos en la ley de ingresos. Generalmente, estos estímulos van referenciados o van enfocados a cierta industria, por ejemplo, la industria relacionada con el autotransporte, que te da el beneficio de acreditar el ISR contra el IEPS pagado por la adquisición de diésel y biodiesel para consumo final. También se mantiene el beneficio o el estímulo fiscal respecto al acreditamiento de los gastos relacionados con las cuotas, y como mencionaba, aquello va más enfocado a aquellos contribuyentes dedicados al sector de autotransporte. Igualmente, se mantiene el acreditamiento contra el ISR del IEPS correspondiente a la adquisición de combustibles fósiles y siempre y cuando se destinen para el proceso productivo y no se destinen para la combustión. Entonces, esto se mantiene igual. Esto es una comparativa. Creo que es muy interesante saber qué es lo que espera el gobierno federal para el 2022 respecto a lo que se tuvo en 2021. Creo que hace sentido. Lo importante, o si ven las variaciones importantes, se da en temas de IVA. Como lo mencionaba, ¿por qué en IVA traemos una variación hacia el alza del casi 24%? Pues básicamente porque se está retomando el dinamismo de la economía, entonces se está incentivando un poco más el consumo y generalmente, o más bien el consumo va relacionado con el tema de los impuestos indirectos. Hay una variación muy importante que igual respecto a la bolsa no es tan significante, pero por ejemplo vemos temas del ISAM, que hay un aumento casi del 61%. Esto es algo que muy específico de la industria automotriz. Durante los años anteriores o los años desde que empezó la pandemia o el periodo desde que empezó la pandemia, pues fue un sector de los más golpeados, ¿no? Entonces se busca que ya se retome la actividad
en este sector y por lo tanto pues, existe un poco más de movimiento o de adquisición de productos de esta industria. Por eso el aumento tan significativo. Si nos vamos a la siguiente, ahora sí, si entramos a materia, vamos a empezar con los principales cambios de la ley del impuesto sobre la renta. El primero que traemos sobre la mesa, y yo creo que, como lo comentaba en un principio, nos vamos a enfocar a los temas más relevantes o que internamente consideramos más relevantes para exponer. No obstante, habrá temas un poco más particulares, por lo cual los invitamos a visitar nuestra página, ya que constantemente estamos emitiendo comunicados, estamos emitiendo flashes que seguramente serán de su interés. Bueno, la primera propuesta que tenemos respecto a la ley del impuesto sobre la renta va relacionada con la determinación de la ganancia cambiaria. Aquí es algo muy interesante, es un tema incluso de redacción y de homologación. Básicamente lo que te dice actualmente el artículo 8 es que la pérdida cambiaria va a ser aquella que se calcule respecto al tipo de cambio que se ha publicado por el Banco de México. Es decir, como ustedes saben, hay diferentes tipos de cambio, muchos de ellos van relacionados con algún tipo de cambio corporativo. Entonces, lo que trata de homologar esta propuesta es, como bien se hace la referencia hacia las pérdidas cambiarias, también ahora lo que busca con esta nueva redacción o esta adición al artículo 8 es regular una ganancia cambiaria mínima, ¿no? Entonces, básicamente lo que te dice o lo que busca esta modificación es que no podrá ser mayor, es decir, te establece un mínimo respecto a lo publicado con el Banco de México, ¿no? Si leen la exposición de motivos, el Ejecutivo lo que argumenta con este cambio es que muchas veces se daba la interpretación de que se utilizaban tipos de cambio menores a aquel publicado por el Banco de México para determinar la ganancia cambiaria. Entonces, aquí nada más es una aclaración y hace referencia nuevamente a que se tenga certeza jurídica. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor. Este es un tema súper importante y esto ha creado pues mucha discusión entre diferentes asesores. La realidad es que actualmente, como estaba redactada el artículo 9, no existe una prelación, es decir, un orden en cómo yo debo de aplicar los acreditamientos contra el impuesto a cargo. Es decir, muchas veces, como ustedes sabrán, cuando se paga un impuesto en el extranjero, si se cumplen con ciertos requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 5, se podrá acreditar contra el impuesto a cargo. Y la pregunta que siempre surgía era, ¿en qué momento o en qué orden yo debo de aplicar este impuesto? Porque, como ustedes sabrán, la mecánica de cálculo es, pues yo tengo pagos provisionales, yo tengo impuesto pagado en el extranjero, tengo estímulos fiscales, que es algo que también vamos a comentar y hay una modificación, e incluso puedo tener un ISR pagado por concepto de dividendos que también es acreditable. ¿Cómo funcionaba actualmente? Y esto es lo curioso, o al menos lo que a mí me llama mucho la atención. Actualmente existe un criterio normativo respecto a la prelación de acreditamiento. Y lo que te dice ese criterio normativo es que primero se deberá acreditar el ISR pagado en el extranjero, es decir, el del artículo 5, y después los pagos provisionales. Lo curioso es que esta propuesta va en un sentido opuesto. Es decir, lo que te dice esta propuesta es que primero vas a tener que aplicar o acreditar los pagos provisionales y si hay algún saldo remanente, tú tendrás la opción de acreditar o aplicar el impuesto pagado en el extranjero en los términos del artículo 5. ¿Qué es lo que genera esta modificación en la prelación? Pues principalmente limita la solicitud de las devoluciones. Es decir, anteriormente, al poder yo aplicar el ISR pagado en el extranjero, los pagos provisionales, o había cierta interpretación de que los pagos provisionales podrían estar sujetos a una
evolución. Con este cambio, pues se limita, incluso dentro de una modificación que vamos a platicar un poco más adelante, los estímulos fiscales también siguen este orden, es decir, los estímulos fiscales se van a poder acreditar posteriormente al ISR pagado en el extranjero. Es decir, entonces, ¿cuál es el objetivo de los estímulos fiscales que se acreditan? Uno es, o más bien lo que va a provocar es desinhibir la aplicación, ¿no? Por ejemplo, el de la industria cinematográfica, que es algo muy conocido por todos. Y hay una gran duda que queda en el aire, que ojalá se realice una modificación o una aclaración por parte de las autoridades fiscales, es que nunca o en ninguno de estos conceptos se menciona el ISR pagado por dividendos. Como ustedes saben, hay una opción que te menciona la ley, es que si tú pagas dividendos, el ISR, que no, siempre y cuando no provenga de CUFIN, podrá ser acreditado contra el impuesto a cargo. Entonces, esta es la gran incógnita que al día tenemos. No nos queda claro. Sabemos que va a haber una afectación en la limitación de los saldos a favor que se generen. Y en la exposición de motivos, lo único que menciona es que esto, o el propósito de incorporar esto en la propia ley, es para dar certeza jurídica en la forma en que se debe de aplicar los acreditamientos. Entonces, es algo que definitivamente se tiene que analizar caso por caso y definitivamente va a tener una afectación en las compañías en su flujo de caja. Entonces, si nos vamos a la siguiente, muchas gracias. Este tema también es muy relevante, es respecto a créditos respaldados. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos una definición amplia sobre lo que se debe considerar como crédito respaldado. Básicamente, lo que busca esta nueva edición de la propuesta es agregar un párrafo en el cual se menciona que si no se cumplen ciertos requisitos, principalmente si no hay una razón de negocios, el financiamiento otorgado entre partes relacionadas podría recaracterizarse como el pago de un dividendo si no existe esta razón de negocios. ¿Qué es lo importante de aquí? Pues que si se recaracteriza esta operación de financiamiento como un pago de dividendos, las consecuencias fiscales son totalmente distintas a una operación de financiamiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? O hay que preocuparse sobre qué se debe entender como una operación de financiamiento que esté respaldada por una razón de negocios. Entonces, creo que esto es importante y si no se atiende, pudiera tener un efecto material en las operaciones de los contribuyentes. Este tema pareciera de inicio que es únicamente una aclaración de sintaxis, pero de fondo a mí en lo personal creo que va un poco más allá. A ver, ¿qué es lo que se está proponiendo respecto al artículo 14? Como ustedes saben, los contribuyentes tienen la opción de solicitar una reducción de pagos provisionales. Y ojo con lo que estoy diciendo, es pagos provisionales, así lo conocíamos, así se decía en ley, ¿no? Cuando el coeficiente de utilidad que se aplique durante cierto año en curso pareciera que es muy alto conforme a lo esperado para el cierre de ejercicio. La modificación que se hace en el artículo 14 es hacer una aclaración o un cambio respecto a que lo que no se hace, lo que no se reduce son los pagos provisionales. Lo que se reduce es el coeficiente de utilidad, lo cual trae como consecuencia una reducción en el pago per se, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí o lo que debemos de tomar en cuenta? E incluso esto va muy relacionado con lo que mencionaba en láminas anteriores respecto a la prelación de los acreditamientos. Creo que ahora toma mayor relevancia el hacer este análisis si es posible de que ustedes dentro de sus compañías puedan optar por esta reducción de pagos provisionales. Y la otra, como muchos de ustedes seguramente sabrán, al final del ejercicio la propia ley te obliga a hacer un comparativo sobre qué fue lo que pasó en realidad y qué fue lo que tú estimaste para esta reducción que ahora va a ser el coeficiente de utilidad, no los pagos provisionales. Y lo que implica es que si hay alguna diferencia, los montos o los diferenciales estarán sujetos
al pago de actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Creo que se tiene que hacer un análisis un poco más amplio respecto a cuál podría ser el impacto en flujo de caja para las compañías y obviamente atendiendo todas estas nuevas modificaciones que estamos mencionando el día de hoy. Entonces, el siguiente tema, si quieres, Monse, te lo dejo, por favor, adelante. Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias a todos por atender igual a este webinar. La realidad es que hay muchos temas que son relevantes, cómo se van a definir en la última, pues, en la última versión de esta reforma y también qué reglas particulares van a salir. Hay muchas cosas que vamos a ir platicando, que vamos a ver que no es claro cómo se tienen que aplicar y que la autoridad tendrá que emitir reglas particulares para su aplicación. En este caso, esto de la nuda propiedad y usufructo, pues bueno, fue un tema que ha sonado durante muchos años. La realidad es que varias de las estrategias y posturas que se tomaron fue, por ejemplo, separar un bien en nuda propiedad y usufructo, únicamente enajenar la nuda propiedad, mantener el usufructo, y se decía que como el costo de ventas o el costo o el MOI de ese bien era adjudicable al bien y no al uso del bien, es que prácticamente pues todo el costo se dejaba aplicable a la nuda propiedad, detonando pérdidas en venta de activos o inclusive detonando, voy a decir simplemente un impuesto muy chiquitito, ¿no? Entonces nos reservábamos el usufructo y podíamos hacer una enajenación del bien pues prácticamente con una tasa, con un impuesto muy chiquito, ¿no? De ahí es que, bueno, pues nos dicen este desmembramiento, ¿no? de los atributos de las propiedades, para determinar la ganancia por enajenación, tiene que ser en manera proporcional. Entonces nos ponen una regla de proporcionalidad del MOI, que nos dice que será la proporción del valor del atributo enajenado entre el valor total del bien. Eso que nos lleva a que, inclusive en auditorías, hace algunos años nos decían que teníamos que adjudicar el 50 y el 50. Y aquí ya nos están diciendo, no, vas a sacar esta proporción del MOI, que representa el costo, para determinar tu utilidad. Caso contrario, bueno, pues ya será algo que irá en contra de la ley, no solamente en contra de la postura de auditoría de la autoridad. Algo importante de esto es que cuando hacíamos este tipo de desmembramientos o de separación del bien en dos partes, nuda propiedad y usufructo, no teníamos que reportar prácticamente nada. Eso ya no lo veían en un tema de auditoría, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Que nos ponen una nueva obligación a los notarios, corredores, jueces, fedatarios, que a través de una declaración tendrán que informar en los 30 días siguientes cuál fue la operación, cómo fueron las características y cuáles son los datos del contribuyente, a qué plazo se estableció. Es decir, que ya va a ser una estrategia que sí pudiéramos llegar a ocupar, pero que tiene que tener claramente mayores razones, voy a decir, económicas u operativas para el negocio, más allá del beneficio fiscal de evidentemente, adjudicar el costo fiscal a la nueva propiedad. Esto ya no se va a poder hacer, tendremos que adjudicar el costo fiscal en la proporción que nos está indicando la autoridad. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un tema sumamente importante, la razón de negocios. Esto lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo y todo el mundo dice, bueno, pues ¿cuál es la razón de negocios? Anteriormente decíamos, por ejemplo, para una empresa que decíamos, vamos a vender acciones, y es una holding, pues la razón de negocios es que es una tenedora de acciones, a eso se dedica. Tenía que estar relacionado con la actividad preponderante, ¿no? Después decíamos, oye, pues un aumento o reducción de capital tiene que tener razón de negocios. No, pero después la autoridad nos dijo que sí. Entonces empezamos a incluir, voy a decir, en documentos como contratos, en acuerdos entre partes, inclusive en las actas de asamblea que se realizaban para cualquiera de los actos, las razones de negocio para cualquier operación. Después, ¿qué pasó? Que empezamos a entender que esta razón de negocios también tenía que estar ligada con un beneficio económico y no solamente con un beneficio fiscal, ¿no? Entonces también teníamos que incluir todo este beneficio económico y cuantificarlo y dejarlo muy claro para que se entendiera que se podía hacer. Ahora que nos ponen un nuevo candado, que son las reestructuras corporativas. Como saben, bueno, pues están las compraventas de acciones normales, grabadas, bajo cualquiera de las opciones que nos vayamos, y tenemos otra opción que son las reestructuras corporativas. ¿Cuál es la característica particular de las reestructuras? Que lo hacemos a canje, es un canje de acciones prácticamente al valor que tienen registrado. Es decir, no hay una ganancia o hay un diferimiento de la ganancia hasta que sucedan diversos supuestos. No se tienen que presentar muchos avisos ante las autoridades y esto nos permite
en un ejemplo donde tengo una estructura, que tengo una subholding que ya no quiero tener, podía moverla hacia abajo, podía moverla hacia arriba, o mover mis empresas sin necesidad de que esto me tomara un impuesto, porque únicamente lo estaba haciendo entre empresas del mismo grupo y solamente para efectos de organización. ¿Qué se empezó a hacer? Evidentemente también reestructuras corporativas donde ya entraba alguien más de otro grupo y la autoridad lo que dijo es, oye, no, eso no me hace sentido. Entonces nos dicen, este beneficio de reestructuras corporativas solo lo vamos a otorgar a sociedades residentes en México pertenecientes a un mismo grupo. Entonces ya tenemos un candado importante de que ya no podemos hacer este tipo de reestructuraciones, inclusive con el extranjero, porque ¿qué pasaba? Que inclusive, y esto hay que ver qué reglas particulares salen, porque hay tratados que nos permiten hacer reestructuraciones corporativas y a tratados de hablando que somos entre dos jurisdicciones distintas y aplicando un beneficio de tratado, bueno, pues podemos irnos a hacer una reestructuración a costo fiscal, un canje de acciones que no tendría que ser grabado en ninguna de las dos jurisdicciones. La realidad es que los tratados están por encima de la ley local, sin embargo, también hay pronunciamientos de la propia autoridad de que no debería ser así. Entonces, esto es importante ver cómo va a evolucionar, pero de entrada ya tenemos este candado de que solamente lo haremos entre nacionales y del mismo grupo. También nos dicen que con el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad detecte que la reestructuración carece de razón de negocios y volvemos otra vez al tema de razón de negocios, ¿no? Esto va a ser un tema sumamente relevante. Nos dice que cualquier autorización que ya se hubiera efectuado puede quedar sin efectos. Esto es bien importante porque nos pasó, por ejemplo, ahorita con todo el tema de fusiones, que hacemos, vamos, presentamos el aviso, nos lo sellan y después a las 2 semanas nos van y nos hacen una visita domiciliaria y después también nos pueden revisar la documentación y tiempo después nos pueden hacer una negativa de nuestro trámite de fusión, ¿no? Esto está pasando y es una postura de la autoridad en la que ya nos dicen, yo voy a revisar y si esto para mí tiene una razón de negocios que no es suficientemente válida o sólida, va para atrás y la autorización queda sin efectos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Evidentemente que la enajenación se debería grabar como si se hubiera grabado una enajenación de acciones normales, ¿no? Y luego nos vamos al supuesto, bueno, ¿quién era el accionista, no? Vamos a pensar que el accionista pues, era un nacional o que era un extranjero o que era una persona física. ¿Qué pasa ahí, no? A lo que voy es la aplicación del costo fiscal, si no lo grabaran como enajenación, se da bajo supuestos en que ya presenté un aviso, quizá un dictamen, etcétera, ¿no? Si yo no presenté todo eso, igual y me pueden inclusive decir que se va sin costo fiscal, ¿no? Entonces resulta sumamente relevante el soportar la razón de negocios en este tipo de operaciones de reestructuras y pues claramente también lo que la autoridad está queriendo hacer es poner esos candados cuando lo hacemos para enajenaciones fuera del grupo que deberían estar grabadas de inicio. Y bueno, esto es bien importante, nos dice, bueno, pues para cada razón de negocios no nada más que tú me lo digas, no nada más tiene que estar en el acta, en el acuerdo, etcétera, ¿no? Sino que también nos ponen estos nuevos requisitos. ¿Cuáles son? Y estos son los 3 principales, que es un dictamen efectuado por contador público que incluya los siguientes requisitos. Valor contable de las acciones, organigrama del grupo donde se observa el porcentaje de tenencia de socios y accionistas. Y dices, bueno, hasta ahí vamos bien. Directa o indirectamente. Y esto indirectamente es bien importante porque no sabemos realmente hasta qué nivel tenemos que informar a la autoridad de nuestra información del grupo de accionistas, porque ya prácticamente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, la autoridad ya está queriendo ver mucho más allá de lo que se encuentra en la principal holding o el beneficiario efectivo que está inmediatamente, sino que está tratando de ver mucho más arriba y está tratando de ver quiénes son las personas físicas que están hasta arriba, porque la realidad es que siempre que hay un negocio o cualquier grupo empresarial, el ultimate partner tiene que ser una persona física, no son entes, personas morales, ¿no? Sino que al final tiene que haber una persona física hasta arriba y vamos a ver otras reglas en las que está tratando de llegar hasta ese punto. Nos está poniendo segmentos de negocio y de giro de la sociedad emisora, sociedad adquirente, que se certifique que dichas sociedades consolidan sus estados financieros. Y esto es algo bien importante porque también si dices, oye, si dejas de consolidar tus estados financieros, pareciera que es un causal que te saca y tendrías que pagar el impuesto diferido, ¿no? Entonces, eso también es bien relevante porque tenemos que cuidar todos estos detalles, porque no solamente es tenerlos, sino que ahora sí, un dictaminador, que será un contador público certificado, tendrá que dar fe de que tenemos toda esta información, de que lo incluimos en su dictamen y de que se informa a la autoridad. Entonces ya es muchísimo más complicado. Y también hacer una reestructuración
en términos de tiempos, nos lleva más tiempo, porque claramente, pues, hacer un dictamen no es algo que se haga en una semana. Entonces, también tendremos que tener en cuenta los tiempos para cuando vayamos a aplicar alguna de estas estrategias. Reportar todas las operaciones relevantes relacionadas con reestructuración que hayan tenido lugar en los 5 años previos a la solicitud. Entonces, igual, este reporte de actividades relevantes tendremos que verificar que no hayamos tenido nada en los 5 años anteriores, informarlo, y en caso de que en los 5 años posteriores tengamos alguna relevante, tendremos que informarlo mediante la forma aplicable, que son la forma 76. Ahora bien, aquí, en esta forma 76, nosotros conocemos las actividades relevantes, ¿no? Ya tenemos voy a decir una guía, ya tenemos varios años en práctica de esta informativa. Sin embargo, dentro de esto de reestructuraciones nos ponen una propia definición de operaciones relevantes. Prácticamente se ponen 8 actos específicos que tendremos que verificar si nos aplican, no nada más los que vienen en el 76. Y bueno, nos vamos a la materia de las deducciones, ¿no? ¿Qué cambia? Prácticamente nos están diciendo para temas de hidrocarburos y petrolíferos, bueno, pues nos dicen, vas a tener que tener un permiso declarado que se encuentre vigente, ¿no? Este permiso tiene que ser emitido por las autoridades correspondientes. Este permiso creemos que se va a incluir inclusive en el CFDI, seguramente habrá reglas particulares en la miscelánea, y lo único que dicen es, puede ser que tiene que estar vigente, ¿no? Ahí vamos a poner 3 escenarios. Uno es vigente, el otro es suspendido y el otro es revocado. Si está vigente, estamos ok, sale en el CFDI y es deducible. Si está suspendido por peligro a la seguridad nacional, y esto es que está en revisión, no quiere decir que esté revocado, puede seguir siendo deducible. Y solamente si se encuentra revocado, en ese momento ya no será deducible, ¿no? Entonces, es bien importante que sepamos que cuando tengamos este tipo de clientes o este tipo de empresas en las que estén relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, pues esta es una nueva regla para deducibilidad en el CFDI. En cuanto a erogaciones por asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías, esta me parece bien relevante, porque nos dicen, serán deducibles cuando se realicen por parte de un tercero, siempre que sean residentes en México. Entonces, si yo contrato una empresa tech que se encuentra ubicada en Estados Unidos y es un tercero, pareciera que por esta nueva disposición no sería deducible, no nos permitirían hacerlo deducible, a menos que fuera una persona que estuviera en territorio nacional, que fuera residente en territorio nacional. Y ojo, nos dicen que en el contrato se haya pactado que la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. ¿Qué quiere decir? Nos están ya tipificando esta actividad de asistencia y transferencia de tecnología o regalías como si esto fuera una actividad que tuviera que estar especializada. Y recordemos que ya tenemos una lista, un listado que emitió el REPSE, bueno, no es un listado, es una lista de preguntas del REPSE, en el que nos dan una lista de varios ejemplos de qué se debería considerar especializado para diversos giros. Esto no se encuentra así ahí, entonces es bien importante ver cómo va a ser el match de esta nueva disposición diciéndonos que tendría que ser especializado, porque es mexicano, porque un extranjero no tendría que especializarse, por eso es que también viene este candadito en el que nos dicen solo nacionales y solo especializados. Entonces esto es bien importante, cómo va a evolucionar y qué reglas van a poner que también hagan match derivado de la reforma de subcontratación con lo que nos están mencionando en el REPSE como especializados, ¿no? Aunque sabemos que hay pronunciamientos de la propia Secretaría del Trabajo que discrepan de lo que viene en la propia guía, pues es importante ver cómo va a evolucionar este tema. Ahora bien, respecto de cuentas incobrables, esto es importante, nos dicen que los créditos que sean mayores a 30,000 UDIs, únicamente se considera que hay una notoria imposibilidad y por tanto es deducible cuando se agoten los medios legales para conseguir el cobro y que tenga una resolución definitiva por la autoridad competente que esto lo avale, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque antes teníamos una diferencia, ¿no? En cuanto a las UDEs, en cuanto a cuándo tenías que tener una resolución por medios legales y ahorita pues ya nos están prácticamente llevando a esta nueva, voy a decir, disposición, y es bien importante porque vamos a tener ahorita cierres fiscales y vamos a ver en qué casos todavía no nos alcanza esta regla y en qué casos si lo pateamos hasta después, pues tendremos que cumplir con esta disposición. Este es un tema, yo creo que se ha discutido durante toda la vida, al menos desde que yo me dedico a esto, que se ha platicado, ¿no? Del tema de capitalización delgada. Sabemos que tenemos 2 opciones. Una opción cuando calculamos el TINCAP, que puede ser en base al capital,
Y tenemos otra opción donde decimos, bueno, que suma los atributos fiscales, la CUCA más la CUFIN más la CUFINRA, si es que todavía existiera este atributo en alguna de las empresas, ¿no? Entonces dices, bueno, listo, lo sumo y ahí lo tengo, ¿no? Y luego nos dice, y las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas en el resultado fiscal. Y esto es bien importante porque esto nos lleva, que pues, obviamente la bolsita o el límite de capital se hace todavía más pequeñita, ¿no? Entonces, esto es relevante, nos dice, también nos pone aquí una limitante. Cuando aplicas esta opción, siempre te vas a 5 años, es la generalidad, pero luego nos dicen, oye, va a haber una limitante en estos casos en las que el resultado de operación internacional sea superior al 20% del capital contable del ejercicio de que se trate, excepto que durante el ejercicio de facultades de comprobación se acredite que se tiene el soporte correspondiente. Entonces, esto es bien importante porque tenemos que estar cuidando o sea, que este cálculo lo llevemos año con año como tiene que ser sin rebasar los límites establecidos. Y sabemos que teníamos estas exclusiones, ¿no? Que era para áreas estratégicas y que nos decían, todos los que son áreas estratégicas, las SOFOMES no les aplica la regla de TINCAP, ¿no? Y de ahí que tenemos SOFOMES dentro de grupos donde se mete toda la deuda correspondiente y ella hace un split entre las diferentes entidades del grupo, ¿no? Para poder tener como una especie de financiera dentro del grupo que no tenga reglas de TINCAP, que pueda hacer esa segregación y que pueda hacer una mejor planeación interna. Ahora nos dicen, ¿sabes qué no? Estos SOFOMES no son aplicables si se realizan actividades preponderantemente con sus partes relacionadas. Entonces, todas estas estrategias donde yo tenía la SOFOM dentro del grupo para hacer este split, pues va para atrás, porque prácticamente nos está diciendo, tiene que tener una actividad económica relacionada con el mercado, no nada más para una planeación interna del grupo. Y en el caso de áreas estratégicas nos dice, ok, sigue aplicando la exclusión en la medida que se acredite que se tiene la titularidad con un documento oficial emitido por las autoridades competentes que diga que es un área estratégica. Caso contrario, no nada más porque yo leí porque así sucedía antes, ahora leía y veía si yo era un área estratégica y decía, bueno, me aplica, y ahora no, tengo que tener una titularidad. Y bueno, en inversiones, esto es algo que yo creo que ya venía sucediendo en varios sectores, sobre todo, por ejemplo, en áreas de construcción, en áreas de construcción de plantas de energía. Nos dicen, oye, ahora este es voy a decir, el nuevo concepto de monto original de la inversión. ¿Qué incluye? No nada más son las compras o gastos capitalizables, o dices, ¿cómo lo tengo que considerar? ¿No? Nos dicen, bueno, vas a considerar para el MOI los conceptos de preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. Si nos damos cuenta en estos conceptos y decíamos, oye, pues posiblemente la instalación, ese tipo de cosas sí los metía como inversión, pero había muchos de estos gastos que se metían como gastos del ejercicio. Y lo que nos están llevando es que ahora van a ser gastos capitalizables, ¿no? Ya nos están aclarando que esto debería formar parte del MOI, que se logra con esta, voy a decir, modificación en cuanto al concepto de monto original de la inversión en inversiones, que no haya un abuso por parte de los contribuyentes de deducir al inicio un montón, generar pérdidas fiscales y después ya no pagar impuestos, ¿no? Simplemente nos están llevando a una planeación distinta en la que lo llevamos a una periodicidad más larga y lo hacemos parte de la inversión, lo vamos deduciendo como inversión y pues esto es precisamente porque la autoridad está tratando de poner muchos candados a abusos que ha habido en ejercicios anteriores. Y luego, ¿qué pasa con, esta es otra estrategia? Parece que hicieron una especie de checklist de todas las auditorías de los últimos 10 años y dijeron, a ver, ¿cuáles eran las posturas agresivas? Que no hayan ya, voy a decir, modificado, porque ya han hecho muchas modificaciones en las últimas reformas, pero esta es una de ellas, ¿no? Que dice, bueno, a ver, ¿qué pasaba con los bienes que dejan de ser útiles, ¿no? Y voy a decir, hay de dos sopas, ¿no? Una de ellas es bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos, pero entonces yo digo, pues los doy de baja, ¿no? Y por el otro lado tenía los que daba de baja anticipadamente, de bienes que todavía seguían siendo útiles. Es decir, tenía de las dos, bienes que ya no eran útiles y que seguía, pues, como que depreciando, y por el otro lado, bienes que yo, voy a decir, ya no, que siguen siendo útiles y simplemente los doy de baja para darle ahí como una disminución a mi resultado fiscal del año y pagar menos impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces aquí me dicen, claramente esto ha sido un abuso que en mi personal punto de vista creo que no ha sido un abuso tan descarado por parte de los contribuyentes, simplemente pues ha sido un tema. Y esto ha pasado no solamente con los bienes que se dan de baja,
¿Qué pasa con los aumentos en tasas de depreciación? ¿Qué pasa cuando sucedía la depreciación inmediata de inversiones, ¿no? O sea, la realidad es que también son brechas que la ley te permite hacer, pues un poco sí, para temas de planeación, en planeación económica, ¿no? De tu empresa, ¿no? Aquí nos dicen, ¿sabes qué? No, lo que es y lo que no es es. Entonces, si es, me vas a dar un aviso. Y ese aviso se tendrá que dar a las autoridades fiscales para decir, te voy a dar de baja este bien, que ya fue utilizado por X tiempo, que valió tanto, que ahora, o sea, claramente, que quede claro que realmente dejó de ser útil para mi negocio y por tanto lo estoy dando de baja, y no por una planeación fiscal de un bien que sigue siendo útil para mi negocio. Entonces, pues sí, la autoridad se está poniendo muchísimo más estricta en este sentido, pero bueno, esta es una de las. Y bueno, como comentábamos, el tema del usufructo de bienes, de inmuebles, que decíamos, oye, pues cuando separas la nuda propiedad y el usufructo, pues yo decía, pues yo registro el bien en la que tiene la nuda propiedad, y en el del usufructo, pues yo no lo registro porque es usufructo. Ya que nos dicen, no, como quedamos que el costo se va a adjudicar de manera proporcional entre nuda y usufructo, para mí, el bien no nada más es la nuda, sino también el usufructo. Entonces ya nos aclaran que la adquisición de un derecho de usufructo en un bien inmueble se considerará activo fijo. Entonces se acabaron las estrategias puede decir, de nuda propiedad y usufructo solamente para beneficios fiscales. Tenemos también que a esto, bueno, pues como va a ser un bien inmueble activo fijo, se le va a colocar una deducción máxima del 5%. Después tenemos el tema de amortización de intangibles que permiten la exploración o explotación de bienes de dominio público. Aquí lo único es que nos dicen que, bueno, no se van a considerar erogaciones en periodo preoperativo, las correspondientes a activos intangibles que permitan la exploración o explotación de bienes de dominio público, las cuales tendrán el tratamiento de gasto diferido. La realidad es que en este tema creo que ya había bastante claridad al respecto, o al menos cuando a mí me ha tocado ver este tipo voy a decir, de negocios, por ejemplo, cuando tienen una carretera, una concesión de una carretera o de explotación de una mina. La realidad es que todos este tipo de intangibles sí se metían como si fueran gastos diferidos. ¿Qué sucede? Anterior, por favor. ¿Qué sucede? Que es un activo, pero simplemente es un activo que tiene una vida útil, por ejemplo, de 20 años, y entonces yo lo voy a amortizar en ese periodo. Desde mi punto de vista, esto ya venía sucediendo en el medio, pero ponen la aclaración. Después tenemos deducciones en el sector minero, nos dicen aquí un poquito al contrario, nos dicen los activos fijos por concepto de instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras o adaptaciones, así como cualquier otra construcción que se realice en un lote minero, estará sujeto a la tasa máxima de depreciación del 5%. Aquí nada más nos hacen nuevamente esta aclaración de cómo tendremos que considerarlos. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra. Pérdida fiscal en escisión de sociedades. Pues aquí nos dicen, a ver, ¿qué pasa con las pérdidas fiscales? Aquí es bien importante decirlo, que siempre ha habido un tema de cuidar el tema de giro respecto de fusiones y escisiones. Siempre decíamos, oye, pues yo puedo aplicar pérdida, y digo, pasaba hace muchísimos años que se fusionaban y digo, creo que ya no pasa tan comúnmente porque es algo que sabemos que nos pueden revisar, y ya hay un pronunciamiento hace muchos años de la autoridad respecto de cuando la utilización de pérdidas en fusiones y escisiones, deberán cuidar el tema de giro. Solamente sobre el mismo giro podremos amortizarles. Y tenemos la lista del INEGI para tales efectos, en la cual nos vamos a este listado del INEGI o del SEAN, y entonces vemos cuáles son las pérdidas que aplican dependiendo de mi giro, subgiro, subrama, etcétera, y todas las 58,000 actividades que existen en este listado del INEGI, ¿no? Y aquí nos dicen, pues mira, ahora estas pérdidas se van a dividir como es, inventarios de cuentas por cobrar, pero solamente, voy a decir, vas a poder utilizar aquellas relacionadas con las actividades comerciales de los ascendentes, ¿no? Se amplían supuestos, digo, esto es nada más la aclaración, se amplían los supuestos en los que se considera que existe cambio de socios accionistas. Esto es bien importante, es que existe este candado y cuando se rompe el candado ya no se pueden utilizar. Y nos dicen, oye, en estos supuestos, se puede limitar la aplicación de pérdidas fiscales en estos dos. Cambio de los tenedores directo o indirectamente de más del 51% de las acciones o partes sociales con derecho a voto. Esto, digo, nada más hay que estarlo vigilando. Y cláusulas suspensivas de cambio de accionistas al momento de la firma del contrato. Esto es bien importante. Resultaba que luego hacíamos cambios de accionistas, ¿no? Y decíamos, bueno, incumpliría con la regla si lo hiciera en ese momento, pero pongo una cláusula suspensiva. Vamos a poner un ejemplo. Yo vendo mis acciones a esta parte relacionada B o a mi socio B
siempre que, o le transmito las acciones siempre que se dé un supuesto del EBITDA, no sé qué, ¿no? Entonces, si no se da el supuesto del EBITDA, pues yo no vendí y tampoco conocía posiblemente el precio y tampoco había hecho el acto. Y aquí nos dicen, ¿sabes qué? No, cualquier tipo de cláusula suspensiva, para mí sucedió el acto cuando firmaste el contrato. Entonces, esto es bien importante y también hay que ver cómo va a ser esto match con la parte legal, porque pues también sabemos que tiene que haber cosa, precio, vamos, las cláusulas suspensivas desde mi punto de vista tendrían que ser siendo aplicables bajo ciertos supuestos, pero hay que ver qué sucede en este caso. Pero de entrada, el pronunciamiento de la autoridad es a la firma del contrato, para mí hay un cambio de accionistas y te sales de la posibilidad de seguir aplicando tus. Y bueno, aquí no sé si vas, María José. Perfecto, sí. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Voy a tomar unas diapositivas que específicamente hablan del tema de precios de transferencia. Y creo que hay que entender que, creo que como lo han comentado mis compañeros, esto va en línea en muchos sentidos en lo que ya la autoridad vemos que hacen las facultades de revisión, que ha estado mencionando ya por años, en situaciones que vemos ya cada vez más cotidiano en temas de precios de transferencia. Y creo que uno de los principales cambios, que lleva a muchas discusiones, pero se elimina el concepto de solo apartes relacionados en el extranjero prácticamente en todos los artículos que están relacionados a conceptos de precios de transferencia. Se deja las obligaciones a partes relacionadas. Os digo, sí, a partes relacionadas, sin importar si es doméstico o extranjero. Entonces, pues en principio, vamos a tener que documentar. Este cambio viene en la fracción 9, que antes la fracción 9 era el tema de la documentación con partes relacionadas en el extranjero. La documentación con nacionales quedaba un poco cubierto en la fracción 12, pero ahí no te hablaba de documentación, sino que el contribuyente tenía que demostrar que sus ingresos y deducciones eran a valores de mercado, y generalmente esta demostración venía evidentemente con documentación, pero no había nada en específico para nacionales que fuera tan claro como lo que es la fracción 9, donde sí nos habla de tener que poner contrapartes, metodologías, funciones, activos y riesgos, etc. Entonces, pues esto obliga a más contribuyentes a estar. Hay grandes discusiones, siempre se dice que una transacción nacional es de suma cero, de cuál es el gran beneficio de las autoridades, pero creo que había varias lagunas en temas de multas que también se modificaron y demás. Cuando hablábamos de partes relacionadas, solo con el extranjero parecía que había ciertos contribuyentes que abusaban de prácticas de nacionales que, pues, bueno, orillan a esta parte. Por otra parte, se precisan conceptos, o sea, vamos a encontrar también en donde se menciona esto, que habla ya de márgenes de utilidad. Antes nos hablaba de los ingresos o deducciones, que demostrar que los ingresos y deducciones se realizaron a valores de mercado, y hablaba de precios y contraprestaciones. Entonces, ahora hacen precios, contraprestaciones y márgenes de utilidad. Creo que es una precisión porque seguramente alguien quiso abusar de esa lectura, pero finalmente toda la vida, en la práctica lo que se evalúan son los márgenes de rentabilidad también, como parte de la práctica. Una de las importantes cambios que viene, y lo digo como importante porque en la práctica nos ha pasado, va a ser complicado obtener la información que nos están pidiendo, pero finalmente, actualmente lo que nos pide el artículo es que tengamos las funciones, activos y riesgos del contribuyente documentadas, y ahora nos dice que también tenemos que tener las funciones, activos y riesgos de la contraparte, es decir, de la parte relacionada con la que se celebran las operaciones. ¿Qué implica esto? Pues lo que ha querido el SAT haciendo con el local file, master file, etcétera, que es ver la operación redonda, y creo que se alinea a muchos artículos en otros temas en específico donde quiere ver la operación completa. Entonces vamos a tratar de alcanzar, o sea, ya es parte del requisito de lo que pide. Se piden detallar elementos de comparabilidad, o sea, se pide un poco extender las explicaciones. Y parte importante, el anexo 9 de la DIM, ahí vamos a tener que declarar operaciones con partes relacionadas nacionales, y se modifica la fecha de presentación al 15 de mayo, que prácticamente busca alinear temas de presentación de dictamen fiscal. Vamos a ver que hay un cambio en el local file, y ahorita el anexo 9 de la DIM para mayo, todo junto. Y por otra parte, también se propone incluir una fracción 20 que va en línea con
todo el tema de enajenación de acciones, títulos de valor, estructuras corporativas, etcétera. Y aquí lo que se pretende es que toda esta enajenación de acciones o título de valor que representen la propiedad de bienes emitidas por el contribuyente, efectuadas entre residentes en el extranjero sin EP en México, de cierto modo se regule. Y también te dice que, pues bueno, vas a tener un mes para presentar esta información, y quien no presente esta información va a ser responsable solidario del cálculo y entero del impuesto sobre la renta. Esto se vuelve relevante porque prácticamente lo que nos está diciendo es qué pasa en el extranjero y lo está tratando de arreglar. El tema de la declaración informativa local, maestra, country by country, los cambios que se hacen, pues prácticamente alinea el artículo, lo que vamos a ver con el cambio del Código Fiscal. Si bien antes los obligados a presentar estas declaraciones eran, son los que caían en la fracción 1 a cuarta del artículo 32H del Código Fiscal, siendo que se modifica y se deroga la fracción 1, también se incluye ahora el 32A, que prácticamente es esta obligación de los contribuyentes a presentar dictamen fiscal. Lo que se traduce es que aquel contribuyente o aquellos contribuyentes que ahora estén obligados al dictamen fiscal, pues van a tener que estar, automáticamente están obligados a presentar la declaración informativa local, maestra y el country by country. También es importante mencionar que en este Código Fiscal hay en estos cambios del 32H hay una fracción 6 que incluye, que menciona que a los contribuyentes relacionados a sujetos que están obligados a dictaminarse. Son partes relacionadas a sujetos que están obligados a dictaminarse. ¿Qué implica esto? Pues que ahora van a estar obligados a presentar su local file, no solo aquellos contribuyentes que presentaban un dictamen fiscal o que en pasado presentaban el ICIP, sino las partes relacionadas a estos contribuyentes en México. No importa el tamaño, no importa nada. Entonces, en conclusión, pues evidentemente va a incrementar en gran medida la cantidad de documentación o de entidades, amplía la base de entidades que presentan el local file, master file, y como lo había mencionado, pues se modifica la fecha de presentación. O sea, si bien antes era el 31 de diciembre del ejercicio inmediato posterior, ahora se reduce el plazo específicamente para la declaración informativa local al 15 de mayo, la declaración informativa maestra y country by country report para aquel que esté obligado, se queda como presentación al 31 de diciembre. Muchas gracias, Luzca. Y bueno, pues regresando un poquito a temas voy a decir que ya existían, que ya todo el mundo sabía y cada quien tenía su criterio. Y nada más había algunos criterios que pues, iban doblemente abusivos, ¿no? Que restaban la PTU 2 veces en cálculo de QFIN. Bueno, pues aquí ya nos ponen la aclaración que nos dice, bueno, para determinar la UFIN del año, la PTU no es un concepto que se deba restar, ¿no? Ya está tomando en cuenta que pues ya fue restada previamente, entonces esto simplemente aclara que no se haga abuso de esto, ¿no? Nos dice incluso que esta fue la intención del legislador desde la reforma del 2004, entonces simplemente existe esta aclaración. Y nos vamos a personas físicas. Esto vamos a irnos bastante rápido porque la realidad es que sí hay muchos cambios, pero son cambios, voy a decir, como inclusive de ver, ¿no? Como persona física, si me aplicaba un régimen o no, ahora qué régimen me conviene aplicar, existe un nuevo régimen que ahorita vamos a platicar muy brevemente, y bueno, para el tema de ARAPE simplemente nos dice que se estudia personas físicas, ejidos, ejidatarios de este régimen, porque nos ponen este nuevo régimen que platicaremos, que se llama simplificado de confianza, entonces prácticamente nos mandan a la nueva canasta. Eliminación de conceptos que se asimilan a salarios, aquí nuevamente nos dicen cuando los honorarios que sean prestados por servicios preponderantemente a un prestatario, estos pues, son asimilados a salarios, así como prestadores de servicios independientes y actividades empresariales que opten por un régimen que viven todo porque se consideradas como asimilables a salarios, deberán tributar conforme a actividades profesionales, ¿no? Desde el ejercicio siguiente a aquel en el que se excedan los 75 millones de ingreso anual, ¿no? Entonces prácticamente nos ponen una nueva limitante. Nada más tendremos que ver en qué rango, en qué margen nos encontramos y ver qué es lo que nos aplica. Declaración informativa de personas físicas, nos eliminan esta posibilidad de eximir a las personas morales de la obligación de presentar declaraciones informativas por retenciones efectuadas a personas físicas que presten servicios profesionales, ¿no? Cuando estas expidan comprobantes en términos del código, se desglosa el impuesto retenido. Esto es bien importante porque vamos a ver que le están dando mucho más peso a los FDIs, inclusive de lo que le han venido dando.
en varios supuestos de lo que hemos platicado, lo que seguimos platicando, vemos que prácticamente el CFDI ya tiene el mayor peso posible, inclusive para los nuevos regímenes que están metiendo, y de aquí que nos dicen, bueno, pues queda, se elimina la posibilidad de eximir a las personas morales, pero porque también le están dando mucho más peso al CFDI, ¿no? Claramente esto lo vamos a ver continuamente. Contabilidad electrónica de declaración informativa, elimina la obligación para personas físicas con actividad empresarial, que es este símil, ¿no? De una persona que hace actividades comerciales o empresariales y que tributa como si fuera una empresa, por así decirlo, con ingresos menores de 2 millones de pesos. Entonces, esto está bueno porque pasaba que muchas personas personas físicas tienen actividad empresarial, pero no tienen toda la estructura ni económica ni operativa para llevar contabilidad electrónica, ¿no? Y simplemente representaban mayores gastos para su negocio y esto, bueno, pues es una buena noticia. Y bueno, este es el famosísimo nuevo régimen simplificado de confianza, se encuentra en el artículo 113-E, que nos dicen, bueno, pues el régimen que conocíamos en el que estaban muchísimas personas dentro de este régimen, que era el de incorporación fiscal, no lo quitan y no lo reemplazan con un nuevo régimen que se llama simplificado de confianza para personas físicas, ¿no? La realidad es que es un régimen que de entrada resulta o parece más simple para las personas físicas que tienen actividades comerciales o empresariales o aquellas que reciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Ingresos menores a 3 millones de pesos anuales. Esto es el eje central, nuevamente es el CFDI. ¿Qué va a hacer la autoridad y qué ha venido haciendo en los últimos años? Es ver cuánto tengo de ingresos en los CFDIs y de ahí que vienen todas las cartas de invitación, que vienen todos los temas que nos llegan a nuestro buzón para verificar ingresos vía CFDIs. Entonces, aquí es lo mismo, si vía CFDIs tenemos menos de 3 millones y medio anuales, podemos aplicar este régimen. En caso contrario, no nos sería aplicable. Nos ponen una tasa impositiva que va del 1 al 2.5% y nos dicen que esto es aplicable para pues, los siguientes: actividades empresariales, entiéndase como todas aquellas actividades comerciales que son, ejemplo, compra, venta, etcétera, que es una actividad empresarial. La prestación de servicios de manera directa o a través de plataformas tecnológicas, aquí va a aplicar para todos aquellos que están desarrollando estas aplicaciones, que ya hay muchísimos. Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, agrícolas, ganaderas, silvícolas, que como vimos, los que estaban en el anterior, los agapes, los mandaron para acá, ¿no? Entonces ahora les aplica este régimen. Aquí ahora sí ya nos vamos a qué pasa con los residentes en el extranjero. En este tema de residencia en el extranjero, bueno, tenemos ingresos por adquisición de bienes inmuebles, y aquí nada más nos están diciendo que, bueno, los ingresos de fuente de riqueza en México por adquisición de bienes obtenidos por un residente en el extranjero, la autoridad podrá determinar, pues, si la autoridad determina una diferencia entre el valor pactado y el valor de avalúo del inmueble, se podrá establecer que, bueno, cuál es el impuesto de entrada y quién es el obligado a enterar ese impuesto. Si lo ven, aquí ya nos están mandando a que el obligado a enterar el impuesto no necesariamente va a ser aquel que venda. Aquí pongo un ejemplo, o sea, aquel que percibe el ingreso, ¿no? Que sería pues el contribuyente, sino que también nos va a llevar a que inclusive, digo que hay que ver las reglas particulares, pero incluso nos puede llevar a un tema de que sea posiblemente vía retención, que se tenga que hacer el pago de alguna posible responsabilidad solidaria, y nos está llevando a algo que es bien importante: las valuaciones. Las valuaciones, debo decir, de los bienes, las hacíamos en cierto momento, simplemente decíamos, bueno, hago la avalúo y a esa fecha es el valor del bien y tan, pero pues luego resulta que yo lo pacto, yo lo valúo y vale 1 millón de pesos y yo lo decidí a vender en 800,000. Y luego los otros 200, pues por afuera del agua o puede decir como se pagaban de algún otro modo, ¿no? Entonces esto claramente la autoridad está diciendo, ojo, para mí el valor del avalúo tendrá que ser pues como que el bueno, y si yo detecto una diferencia entre uno o el otro, eso se lo voy a considerar como que debería estar sujeto al pago de impuestos, ¿no? Entonces esto va a ser bien importante para este sector. Y luego, ¿qué pasa con la venta de las acciones, no? Nuevamente nos dice que se adiciona una obligación de un dictamen por enajenación de acciones. Los elementos suficientes que permitan acreditar el precio de venta de las acciones se encuentran a valor de mercado. Esto, nuevamente, ¿qué está pasando? Precios de transferencia está cobrando muchísima relevancia en las operaciones, no solamente entre partes relacionadas. Y esto siempre que tenemos clientes aquí en el área de transacciones, les decimos que cuando hagan una venta de acciones o de un activo, aunque lo hagan con un tercero, es bien importante realizar la evaluación.
Siempre lo decimos porque, bueno, en el futuro, si llegan a enajenar, ese valor que hubieran pagado va a ser su costo en una futura enajenación. Siempre ha sido por eso relevante, aunque no se haga entre partes relacionadas. Y ahorita nos dicen, ¿sabes qué? No solamente es importante para ese momento a nivel de planeación, ¿no? Sino también es importante para mí saber y conocer que el precio de venta que se está enajenando está a valores de mercado, se haga o no entre partes relacionadas, ¿no? Entonces esto resulta bien importante porque cambia el mindset de cómo hemos venido operando en este tema de transacciones. Se busca establecer un nuevo supuesto legal por virtud del cual se considera que las acciones quedan fuera de un grupo empresarial. Esto es súper importante porque sabemos que esto es más para el tema de reestructuraciones, como bien lo platicamos anteriormente. Aquí también para residentes en el extranjero nos dicen, oye, cuando la sociedad, que el impuesto se difiere, ¿no? Por razón de una estructura corporativa, tiene que ser pagado cuando se dé este supuesto, que es cuando la sociedad emisora y la sociedad adquirente de las acciones dejen de consolidar sus estados financieros. Lo platicamos anteriormente, decíamos, oye, pues tengo que vigilar que cumpla con todos los requisitos. Aquí nos vuelven a decir, si dejas de consolidar, te sales de la regla y pagas el impuesto cuando sean reestructuraciones empresariales en canje de acciones, ¿no? Se reitera el tema de razón de negocios. Esto bien importante que lo tengamos clarísimo cuál es la razón de negocios, y cuando se trate de residencia en el extranjero, pues no es la excepción, no solamente fue en reestructuraciones nacionales, sino también nos lleva a que esta razón de negocio la tenemos que documentar en cualquier operación de venta de acciones. Se incluyen que los pagos al extranjero tendrán que estar a valores de mercado, nuevamente cobra relevancia. Aquí es súper importante porque lo que pasa mucho es algo que vemos comúnmente, que se hacen pagos al extranjero y entonces dicen, oye, pues vamos a pensar que ni contrato tiene, vamos a pensar que sí existe el contrato, ¿no? Y este contrato se tiene con la parte relacionada para pagar management fees, servicios, intereses, cualquier tema de servicios, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo tengo mi contrato, y yo determino un markup del 5% por esta operación. Pero no estoy obligado a tener estudio, porque no llego a los ingresos, porque no tengo que hacer informativo, no estoy obligado. Oye, por el hecho de que no estés obligado, no quiere decir que no estés obligado a que esté a valores de mercado tu markup. Y esto siempre lo tratamos de reiterarlo con nuestros clientes, porque en una revisión, siempre este diferencial entre el valor de mercado, pues va a tener implicaciones fiscales. Ahora, si no lo ponen en ley, no solamente ya es un querer hacer, sino es un must do. Y luego nos ponen, esto también es bien importante, de las tasas de retención de 4, 9 y 10% en ley doméstica. Estos igual se aplicaban comúnmente y nos decían, dice, si los beneficiarios efectivos, directos o indirectos, son partes relacionadas del deudor, y entonces nos dicen, órale, pues si es parte relacionada, entonces ya no me aplica, ¿no? O sea, prácticamente nos están llevando a que estas reglas se aplican siempre que exista un carácter empresarial real y no nada más para un tema de planeación. Y bueno, aquí en cuanto a los representantes, esto es terrible. Cuando se hacen enajenaciones, por ejemplo, de acciones de un residente del extranjero que tiene acciones de una empresa mexicana, para enajenar tiene que designar un representante legal en México, que generalmente es incluso la persona moral en México, ¿no? Entonces, o incluso una persona física. Cuando se hacen estas designaciones, pues las designábamos, dábamos un aviso y ya hacíamos todo nuestro aviso y nos predictaban por enajenación de acciones. ¿Qué sucede ahora? Nos dice, pues el representante legal tiene que tener bienes suficientes para responder como obligado solidario. Esto es bien importante porque ahora, ¿qué se considera que tiene? Bienes suficientes propios, un poquito como el entender de inclusive, porque el representante legal es una empresa, pero ese tiene su representante legal. Entonces, ¿cómo van a verificar eso? ¿Hasta dónde se podrían ir incluso del tema de bienes? Porque pues, finalmente es una persona física el representante legal. Entonces, esto es bien importante analizar. Después viene el tema de Refipres. Esto también es algo que se ha venido discutiendo históricamente y la verdad que va en contra de varios, voy a decir, precedentes legales que existen al respecto. Cuando se hace el cálculo de Refipres, hacemos una especie de símil entre como si la empresa extranjera, Refipres, recordemos que cuando tenemos una holding en México y después tengo una estructura del extranjero y después pues puede haber abajo más México, ¿no? Cuando hago este cálculo de Refipres, veía pues aquellas empresas que tenían ingresos pasivos en el extranjero, que no se hubieran grabado al impuesto que tendría que haberse grabado en México. Hacía un símil como si fueran mexicanas para ver cuánto
hubieran pagado de ser mexicanas respecto del impuesto pagado en el extranjero. Y siempre para este símil hacíamos esta semejanza y decíamos, oye, pues hay cosas que yo puedo considerar porque de haber sido mexicano, yo hubiera tenido, por ejemplo, ajuste anual por inflación. También hubiera tenido ganancias o pérdidas cambiarias, ¿no? Porque pues, en México eso hubiera pasado. Son deducciones que si bien no existieron en el otro país, de estar en México las hubiera tenido. Inclusive hay precedentes legales que nos permitían la aplicación del ajuste anual por inflación y la utilidad y pérdida cambiaria. Estoy hablando desde 2016, 2015, que existen estos precedentes. Pues ahora nos dicen que no. No podemos considerar ni el ajuste anual ni las ganancias o pérdidas cambiarias. Claramente esto era un tema que ayudaba para que inclusive el impuesto que se hubiera pagado no hiciera que nos cayera en tema de refriple, ¿no? Entonces tampoco para el cálculo del resultado fiscal evidentemente se consideran. Esto es un cambio relevante para temas de refriple. Bueno, y aquí rápido, intervengo rápido para el tema de plazo de transferencia. Tenemos el artículo 179 y 180. Las modificaciones que se hacen aquí prácticamente estos conceptos ya aplican también a personas físicas. Antes hablaban sobre el título 2, ahora se agrega personas físicas. Nos habla de, también cambiaron ciertos conceptos. Nos habla de los análisis de precios de transferencia típicamente se hacían 3 años de las comparables versus un año tuyo. Vamos a tener que comparar año con año el ejercicio fiscal que estamos analizando versus el que está. Y se incorpora dentro de la ley que estaba en reglamento el uso del método del rango intercuartil. Pareciera que es el más común y el que todos conocen, pero porque era parte del reglamento, pero ahora sí se incorpora como algo más obligatorio y cualquier método que se habla dentro de un marco de procedimiento amistoso. Y siguiente, y creo que uno de los temas más relevantes y que han traído varias controversias es se elimina la posibilidad de pedir un acuerdo anticipado de precio para el tema de maquilas. Ahora, si bien lo saben, las únicas maneras de evitar el establecimiento permanente y cumplir con estos artículos era o revisas un safe harbor, tu 6.5 sobre costos 6.9 contractivos, el mayor de esos, o te ibas a una APA. Y salieron los QMA, el Fast Track y toda la serie de metodologías para este tema. Al parecer, la autoridad explica que pues, sobrepasa la capacidad de revisión este tipo de APAs y que ya se va a cancelar esta posibilidad. Entonces, esto todavía está en discusiones, se habla de si todavía lo meto este año, me cubro hasta 2024, si antes de 2020, se habla de mucha serie de cosas, pero finalmente se elimina la obligación, se elimina también la obligación de presentar el aviso del safe harbor, sino en la declaración vas a tener que indicar cuál fue tu mayor, si contractivos o costos y gastos, y en función de esto, si no presentas esto, pues bueno, no se dará como cumplida la obligación, pero se elimina la necesidad de presentar una escrita adicional. Y bueno, finalmente, este tema es el último que creemos relevante. Digo, por supuesto hay otros temas en renta como son para sector financiero, para aseguradoras, algunos temas que hay modificaciones, pero creemos estos son los más relevantes. Se incluye este régimen simplificado de confianza para personas morales. Yo creo que es súper importante, aplica a personas morales constituidas por personas físicas. Esto es aquellas empresas que tengan accionistas personas físicas que tengan un ingreso menor a 35 millones de pesos, que no superen, o inclusive, y vamos a pensar si es mi primer año de operaciones, bueno, que mi proyección no me lleve a superar estos 35 millones de pesos. Me lleva, y esto es bien importante, que la acumulación y deducción se realizará en base a flujo efectivo. Esto es importante porque hace muchos años existía un régimen así, pero era para cualquiera. Aplica para este supuesto. Un impuesto pagadero el 17 de cada mes, que serán anticipados, más el 30% sobre la utilidad, muy parecido a personas morales. Nos lleva a que hay deducciones que no serán compatibles con el régimen, como son créditos incorales y costo de ventas, porque estamos hablando de flujo de efectivo, entonces esto ya no tendría por qué aplicar. Dice que en inversiones menores a 3 millones de pesos se van a establecer tasas máximas distintas para depreciar en un menor plazo. No aplicaremos las que tenemos en ley, sino aplicaremos las aplicables a este régimen en particular. Y también se deberá presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más de 31 de enero en caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos. Va a haber disposiciones transitorias, por supuesto, y no sabemos si va a haber un periodo transitorio, pero sí disposiciones transitorias para ver cómo migramos de un escenario al otro. Y también los limitantes
para saber quiénes no podrán tributar en este régimen. Entonces, esto es prácticamente lo más relevante de impuestos sobre la renta. Y bueno, pues pasamos a otra ley. Perfecto. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras panelistas el día de hoy con los cuales comparto esta sesión. Y el siguiente tema es la ley del impuesto al valor agregado. Si bien no hubo tantas modificaciones o la propuesta no viene tan cargada como es la ley del impuesto sobre la renta, vale la pena repasar estos puntos porque sí hay unos muy interesantes que pudieran llegar a afectar el bolsillo de cualquier persona, ¿no? Dentro de los cambios más importantes que tenemos, que se están proponiendo, es una reforma, son dos principales en esta filmina, ¿no? Son modificaciones al artículo 2A, que habla sobre la tasa del 0% del impuesto al valor agregado, en el cual el primero, la intención es reformar lo que ya existe con el fin de adicionar que también van a ser grabados a tasa del 0%, lo que es el alimento de consumo animal. Esto, como historia, ha venido siendo modificado a través de los años, tratando de ser más amplio y actualmente se está proponiendo que sea más específico. Al día de hoy se encuentra una disposición en la resolución miscelánea en el anexo 7 como un criterio normativo donde da entrada a este criterio, simplemente se está tratando de llevarlo a lo que es la ley. Ahora, para el segundo caso que tenemos en la tasa del 0%, también se está integrando dentro de este artículo lo que es la higiene femenina o vamos a decirlo, instrumentos que necesita el género femenino para sus necesidades, en el cual también se está integrando al 0%, ya que se está justificando la equidad económica, ya que estos insumos al día de hoy están siendo grabados al 16%, entonces se ve impactado el género femenino al tener la necesidad de pagar ese IVA por esta necesidad que se tiene, ¿no? Siguiente diapositiva. Uno de los cambios más importantes es una adición que se está haciendo a la ley del impuesto al valor agregado, el cual es una propuesta como artículo 4A, en el cual se está tratando de dar una mayor distinción a lo que son las operaciones que no son grabadas o no objeto, mejor dicho, de esta ley. Y esta modificación o esta adición está trayendo una serie de modificaciones dentro del mismo artículo 5, donde se está tratando de dar más certeza jurídica de qué va a pasar con estas operaciones, ¿no? En ese sentido, se modifica ese artículo 5 también con el fin de impactar la determinación del factor del acreditamiento y las actividades que no son objeto del impuesto, ya que el legislador trata de defender que no se puede disfrutar de un beneficio del acreditamiento si por el otro lado no se está cobrando o generando ese impuesto. También dentro del artículo 5 se hace la propuesta de ser más claros y dar más certeza jurídica que para llevar a cabo el acreditamiento del mismo impuesto al valor agregado de los pedimentos, se tiene que tener que estos pedimentos sean a nombre del contribuyente específicamente, ¿no? Si bien no se tenía bien establecido o bien detallado esta situación, bueno, ahora la intención es de que no haya duda sobre esta situación y se lleve a cabo esta modificación para que el contribuyente que lleve a cabo importaciones sea el mismo que tenga el pedimento. Obviamente esto va a ayudar no solamente para fines del impuesto al valor agregado, sino esto también puede ayudar para temas de comercio exterior, legal propiedad de los bienes, entre otras cosas, ¿no? Si nos regresamos tantito para platicar del segundo punto, es una adición de dar un informativo o presentar un aviso cuando se den a cabo el inicio de operaciones para las entidades que se encuentran en periodos preoperativos, esto con el fin de dar a la autoridad algo de certeza de cuándo inician las operaciones de la entidad, y esto viene enfocado y también tiene relación a lo que mencionábamos referente a la proporción del acreditamiento
mencionamos del artículo 5º, ¿no? Como lo comentó mi compañera Monse hace unos minutos, pues la intención del legislador en estos momentos es la desaparición del régimen de incorporación fiscal, que si bien hay un artículo específico en esta ley que habla sobre el tratamiento de los mismos, la idea es derogar este artículo y en ese sentido dejarlo sin efectos. Ahorita la intención del legislador es dejar un artículo transitorio dentro de la ley para que dé salida sobre todo a lo que son las declaraciones informativas y el pago del impuesto que pudieran haberse generado dentro de los últimos meses aplicables. Si bien el año pasado tuvimos una modificación importante y relevante en la ley del impuesto al valor agregado sobre la prestación de servicios digitales, que dentro de la misma se contemplaba una obligación o una informativa que debe de ser al día de hoy presentada de manera trimestral. Sin embargo, el legislador dice o trata de reformar esta obligación a que sea de manera mensual. ¿Esto con qué fines? Esto con el fin de que esa informativa empate con las mismas declaraciones y no se lleve las declaraciones de manera mensual como se encuentra establecido y que la informativa las autoridades fiscales las estuvieran teniendo cada trimestre, ¿no? Esto crea un desfase para ellos y es una medida de ellos empatar la información que se está presentando tanto en el pago del impuesto, tanto en la informativa que se está presentando, ¿no? Sin embargo, tenemos qué pasa en el caso de un incumplimiento. Bueno, la ley al día de hoy menciona que será suspendido o va a tener un bloqueo de 3 meses al servicio digital. Al momento, la propuesta no contempla que esta suspensión sea modificada a un mes, como lo es la informativa. Vamos a ver, de acuerdo a lo que procede en el proceso legislativo, si va a haber alguna modificación o una adecuación con el fin de empatar tanto la informativa, tanto el pago, tanto el bloqueo al servicio digital. Y una de las últimas modificaciones es tratar de dar otra certeza jurídica al momento de cuando se lleva a cabo la utilización o el uso o goce temporal de bienes tangibles en México, ya que la autoridad vio que muchos contribuyentes están llevando a cabo operaciones donde la entrega del bien físico se generaba o se lleva a cabo en el extranjero. Sin embargo, al final del día es utilizado en territorio nacional y se toma una postura, vamos a decirlo, algo agresiva, y por lo tanto no se paga el impuesto por ese uso o goce temporal de bienes porque se entregó en el extranjero, pero se utilizaba en territorio nacional. Ahora, la propuesta menciona, independientemente de dónde se lleve a cabo la entrega de ese bien tangible o la celebración del acto jurídico, al final del día, si el uso o goce temporal se lleva a cabo en territorio nacional, va a ser grabado, debe ser sujeto o grabado al impuesto al valor agregado. En ese sentido, cedo la palabra a mi compañero Alfredo para que nos pudiera compartir un poco de los comentarios y las modificaciones que van a proceder o que se tiene la intención de proceder con el Código Fiscal de la Federación. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias a todos los demás participantes y gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Si bien como un pequeño antecedente a lo que ya nos comentó Víctor en un inicio en materia de la propuesta, ¿qué contiene esta propuesta en materia fiscal, en materia de recaudación? Como hemos visto, no hay nuevos impuestos, tal como lo prometieron, pero sí hay una campaña muy fuerte de fiscalización y ajustes tanto a la disposición de impuestos a la renta y a la disposición de IVA. Y no se queda atrás, por supuesto, el Código Fiscal de la Federación. Aproximadamente son casi 100 modificaciones en el Código Fiscal de la Federación. Obviamente hemos traído los cambios más relevantes y que pueden impactar a las empresas. Pero aquí es donde vienen las primeras preguntas de cómo incrementar esa base de la ley de impuestos sobre la renta al 8.63%, cómo incrementar el caso del impuesto al valor agregado casi un 24% cuando no hay ajustes en el impuesto. Pues las preguntas creo que se responde con materia de fiscalización y eficiencia recaudatoria. Y aquí lo veremos en las siguientes diapositivas en materia de Código Fiscal de la Federación. El primero de los temas, pues vamos a discutir el tema de residencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Los contribuyentes hacían cambio de residencia fiscal hacia otras jurisdicciones y tenían la obligación de presentar un aviso de cambio de residencia dentro de los 15 días
anteriores a realizar dicho cambio, ¿no? Lo que viene a ajustar esta autoridad es, oye, yo necesito que, punto número 1, se presume que es residente fiscal mexicano, personas físicas nacidas en México. Punto, se acabó. Punto número 2, si haces un cambio de domicilio, de residencia fiscal, tendrás que dar la notificación correspondiente y acreditar dicho cambio de residencia a las autoridades fiscales, bueno, obviamente con la presentación del aviso. Pero si realizas un cambio de residencia a regímenes fiscales preferentes, que lo hemos visto y recientemente seguramente todo el mundo ha escuchado desde los Panama Papers y ahora las nuevas publicaciones sobre inversiones en regímenes fiscales preferentes, se mantendrá la residencia fiscal durante 5 ejercicios. Esto, ¿cuál es la finalidad? Obviamente, atraer y tener en control estas inversiones y que no existan, obviamente, una planeación o con la finalidad de este cambio de residencia, con la finalidad de erosionar la base, ¿no? No aplicará estas disposiciones siempre y cuando México tenga celebrado, obviamente, un acuerdo de amplio intercambio de información de ambos países, o se tenga celebrado un tratado para que permita la asistencia, notificación, recaudación e inclusive cobro, ¿no? En mi opinión, creo que es uno de los cambios más relevantes y que hoy en día algunas compañías que derivado de todo el tema de reforma laboral y que ya Monse nos compartió el impuesto a la renta, aún no han tomado la decisión de fusionarse o escindirse o simplemente liquidarse. Es el momento de hacer un cambio. La reforma implica cambios relevantes en materia de fusión y escisión y lo que viene a hacer es hacer algunas precisiones, ¿no? La primera de ellas es, en materia de escisión, la disposición contenía simplemente la transmisión que debería hacerse con base al capital, más no era precisa con respecto al capital social. Ahora lo hacen con la idea de que al momento de escindir, el objetivo es que permanezca la misma tenencia accionaria antes y posterior de la escisión, ¿no? Y estas reglas de fortalecimiento en el supuesto de enajenación, que como sabemos el 14b de código nos establece algunos requisitos a cumplir con la finalidad de evitar caer en enajenación en una operación de fusión o escisión. Y la primera de ellas es, creo que la más preocupante, es razón de negocio, ¿no? Tenemos que demostrar que hay una razón de negocio de esta fusión o una escisión con base al artículo 5A de código, ¿no? La segunda es, las autoridades podrán tomar en consideración las operaciones relevantes desde 5 ejercicios anteriores y 5 ejercicios posteriores, tanto de la escindida o del escindente o las escindidas o fusionada de fusionante, con la finalidad de detectar o determinar si la fusión fue con el objetivo de erosionar la base o realmente un beneficio fiscal, ¿no? Y obviamente dentro de sus facultades de comprobación podrán revisar todos estos supuestos y determinar si efectivamente estamos ante un supuesto de una falta de razón de negocio y que obviamente una operación relevante como puede ser una enajenación de acciones, una reducción de capital, como veremos también un poco más adelante, era el objetivo principal de la fusión o la escisión. Y con ello erosionar el impuesto a la renta. Lo que la autoridad pueda determinar que esa transacción no cumplió con requisitos y por tanto se considera un ingreso acumulable y pagar los impuestos correspondientes. No presentar el aviso en tiempo, pagará los impuestos correspondientes como ingreso acumulable. Ojo con esta nueva disposición en tema de fusión. Y por último, dictamen para efectos fiscales. Lo que ya no teníamos, ahora lo tenemos el dictamen dentro de la fusión y tendrá que ser por un contador público inscrito, por supuesto. Ya no es contador público registrado, es un cambio que hizo la autoridad, un tema de nombre, pero la obligatoriedad del dictamen será necesaria para efectos de la fusión o escisión, ¿no? Uno de los supuestos donde la autoridad está haciendo ajustes y obviamente combatiendo todo el tema de evasión y elusión fiscal en materia de EFOS o de operaciones indebidas es que está definiendo una nueva palabra que serían los socios accionistas con control de efectivo, ¿no? ¿Cuáles son estos socios accionistas con control de efectivo? Pues son aquellos que cuentan con poderes para nombrar o destituir consejeros, administradores equivalentes, o cuentan con derecho de más del 50% del capital social.
dirige la administración, estrategia, etcétera. ¿Y cuál es el enfoque de esta negativa de firma electrónica o incluso de certificados de sello digital? Es que si una persona moral tiene un socio y accionista, socio controlador, y a su vez quiere tramitar su firma electrónica o certificados de sellos digitales, y el socio controlador se encuentra listado dentro de los presuntos de inexistencia, transmisión indebida de pérdidas, créditos fiscales, créditos no pagados, contribuyentes no localizados, habrá una negativa para la firma electrónica y certificados de sellos digitales. Ojo con este supuesto porque puede definitivamente detener cualquier operación, cualquier nueva sociedad, porque no podrán obtener una firma electrónica o incluso puedan ser, obviamente, suspendidos los certificados de sellos digitales ante una situación donde el socio y accionista con control de efectivo se encuentre en un supuesto de los aquí mencionados, que básicamente es el 17H y el 69. Y haciendo un match con el tema de restricción, ahora viene la suspensión o restricción de certificados de sellos digitales, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, incorporan este régimen de confianza, el cual, si omites más de 3 declaraciones o más consecutivas o no, o la presentación de tu declaración anual, restricción, ¿no? Oposición de una visita domiciliaria o no proporcionar información que el contribuyente a las autoridades fiscales en un proceso de visita, restricción. Falta de materialidad de las operaciones. Y aquí es donde viene a cuántos de nosotros nos ha pasado con los procesos de devoluciones hoy en día. La autoridad ha utilizado una herramienta fabulosa para ellos, que es la materialidad. La falta de materialidad puede ser un supuesto de restricción de los certificados de sellos digitales. Discrepancia entre lo declarado, CFDIs, cumplimientos de pago, estados de cuenta. ¿Cuántos no hemos recibido una carta de invitación por parte de las autoridades fiscales porque hay diferencias en retenciones en impuesto de la renta de los trabajadores? Mínimas pueden ser, pero hay que atenderlas y hay que aclararlos. O podemos ser supuestos, o podemos estar sujetos a una restricción de certificados digitales, ¿no? Y obviamente, por último, y que hace concordancia con la no aceptación de la FIEL y de certificados de sellos digitales, cuando el socio y accionista de control de efectivo estén en una situación. Como cambios relevantes dentro del RFC, y aquí viene uno súper interesante y que va a ir ligado a los futuros cambios, ¿no? Que es, personas físicas mayores de edad deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 18 años, ahora recordemos, 18 años, busquemos nuestra INE y busquemos nuestro RFC. Ya no hay, ya es un cambio nuevo en el cual quiere tener, ¿qué es lo que dice el Ejecutivo en esta presentación de iniciativa? Queremos incrementar la base de contribuyentes. ¿Cómo vamos a incrementar la base de contribuyentes? Todos los de 18 años inscritos al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Tienes un ingreso? Probablemente vas a hacer un régimen simplificado de confianza o una actividad empresarial o un servicio profesional. Habrá que determinarlo, pero ojo con esta nueva fiscalización, ¿no? Se modifica el aviso de cambio o adición de socios, en términos generales, posibilidad de que se pueda suspender el RFC de un contribuyente sin actividades de los últimos 5 ejercicios, aquellas contribuyentes que están prácticamente en suspensión o que no están ni en suspensión y los dejaron sin operaciones, el RFC podrá ser cancelado o suspendido. Y por último, ojo en el proceso de liquidación. Ahora también vamos a necesitar como requisito la opinión positiva del IMSS para la liquidación de sociedades, ¿no? En materia de modificaciones a los FDIs, y antes de pasar a ese punto, me gustaría cerrar el tema de operaciones relevantes, que creo que es muy importante y que ya lo comentaron en su momento tanto Monse en la parte de impuesto de la renta por la enajenación de acciones al costo fiscal por reestructuración o enajenación de acciones con fuente de riqueza en territorio nacional. También, obviamente, otra operación relevante pues, es una fusión o escisión que no se considera una enajenación y cumplir en el 14B, ¿no? Cada vez más el aviso o las informativas de operaciones relevantes son muy importantes y hay que cuidar y hay que estar bien asesorados en materia de operaciones relevantes para identificar cuáles de estos avisos caen en los umbrales que las autoridades
solicitan o tienen como límite para efectos de la presentación de la informativa. Y si no tenemos ese umbral determinado, vale la pena determinarlo y tener un archivo de defensa donde demostremos que no estamos en ese umbral y obviamente no estamos en un supuesto de la presentación de las informativas. Y en materia de modificación a los comprobantes fiscales digitales, bueno, son algunas precisiones y bueno, son ajustes que si no tenemos cuidado podemos caer en una no deducción o incluso una no posibilidad de eliminación de un ingreso, ¿no? El primero de ellos es el CFDI de ingresos, bueno, debe acreditar la justificación del descuento o devolución o bonificación que se va a disminuir en el CFDI de ingresos. Requisitos adicionales, que estos requisitos adicionales no es otra cosa más que un refresh de lo que teníamos antes, ¿no? Nombre, razón social, código postal, domicilio y el uso del beneficiario, ¿no? Actualización de actividad económica del contribuyente cuando exista discrepancia entre el bien o el servicio del CFDI. Esta creo que es la más peligrosa de todos. ¿Por qué? Porque ahora con la modificación, con el REPSE, con los avisos que hemos dado, con las modificaciones al acta constitutiva, al registro federal de contribuyentes, para alinearlo y que nuestros servicios estén acorde a nuestros contratos específicos. Si por alguna razón nuestros CFDIs no se alinean o existe una discrepancia entre la actividad económica que estamos empezando contra la actividad real, la autoridad podrá actualizar dicha actividad económica. ¿Qué nos puede llevar a esto? Pues nos puede llevar a que ante esa modificación ya no podemos aplicar algunos servicios especializados que estaban dados de alta y que nos prestan algunos proveedores y por tanto son erogaciones ilegales, ¿no? Con base a todas las modificaciones en materia laboral, ¿no? Límite de cancelación de CFDI hasta antes de la presentación de la declaración anual. Ojo con este rubro también. Ya no se vale que pasando la declaración anual, que es tu fecha de marzo, como límite marzo 2022, que en este caso es una modificación hasta el ejercicio posterior, no podríamos cancelar un CFDI, que obviamente que ya hoy en día cumplimos con ciertos requisitos para dicha cancelación. Entramos en materia de dictamen fiscal y aquí son buenas noticias y más adelante veremos, pero que también son muy malas para quienes se dedican al dictamen fiscal. La buena para ellos, pero la negativa para los contribuyentes es regresa el dictamen fiscal. ¿Para quiénes? Contribuyentes que obtienen ingresos mayores a 876 millones en términos generales, y que obviamente es una cantidad que como todas se verá actualizada año con año. Personas morales que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores en el ejercicio anterior. Cualquier contribuyente que opte por dictaminar bajo los supuestos actuales, es decir, hoy en día tenemos el supuesto de poder optar por dictaminarnos. Se deroga, obviamente, el supuesto de presentación del ICIF en materia de ingreso. ¿Por qué? Porque ya está incluido dentro del dictamen, pero se adiciona el supuesto del ICIF para las partes relacionadas de los sujetos obligados a presentar el dictamen. Es decir, yo tengo una parte relacionada que presenta un dictamen, que está obligado a presentar un dictamen fiscal, pero además a su vez tiene operaciones con distintas partes relacionadas. Estas partes relacionadas, por el hecho de tener una parte relacionada obligada a dictamen, tendrán la obligación de presentar un ICIF, ¿no? Esta es una obligación bien relevante, ¿no? Ya tengo el dictamen, muy bueno para los contadores públicos inscritos, pero ¿cuáles son las nuevas responsabilidades? Y esta iniciativa, y creo que vi una publicación por parte de la presidenta del IMSP hace 2 días donde exhorta a nuestras autoridades a hacer un análisis más profundo sobre la responsabilidad del contador público inscrito, ya que dentro de la iniciativa lo que quiere incorporar es que, derivado de la obligación de dictamen por parte del contador público inscrito, tenga el conocimiento de que el contribuyente, uno, incumplió disposiciones fiscales ciudadanas, que obviamente eso ya lo teníamos, y si el contribuyente no ha pagado sus impuestos, hay un procedimiento para el pago de dichos impuestos. Pero la segunda, creo que es la más importante, es llevó a cabo operaciones que puedan constituir un delito fiscal, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Deberá informar a las autoridades mediante reglas de carácter general, que aún no las ha emitido la autoridad, pero el no denunciarlo conllevaría una suspensión del registro de 3 años y una pena de 3 meses a 6 años de prisión.
para el contador público inscrito. Entonces, imaginarán cómo van a ser esas auditorías para aquellos dictámenes, para aquellas personas morales obligadas a dictaminarse por parte del contador público inscrito. Va a ser lo más exhaustiva y puntillosas en revisión, con tal de estar protegidos al 100% con respecto a la responsabilidad del contador público inscrito. Entonces, obviamente son cargas administrativas, son cargas por parte del contribuyente en demostrar que efectivamente no está en un supuesto delito fiscal. Y estamos hablando de si tienes un EFO, ¿sí? Si tienes un EFO, es un delito fiscal. Si no cumples con todo lo relativo a la regulación en materia laboral y estás subcontratando, es un delito fiscal. Entonces, hay un montón de supuestos donde podemos caer en delitos fiscales y obviamente tiene una persona que va a dar aviso a las autoridades que estás ante un delito fiscal. Porque esta persona, si no lo hace, podrá tener una sanción que obviamente detiene cualquier operación del contador público inscrito, ¿no? Así y aquí, en materia de precios de transferencia, te voy a ceder la palabra, Majo, porque creo que estas modificaciones hacen match con lo que ya se discutió en materia de impuesto de la renta y que van alineadas, estas obviamente, en materia de fiscalización. Sí, de acuerdo, y digo, en virtud del tiempo me iré rápido, pero una de las que más me parece relevante es, se faculta a la autoridad, bueno, sí, en este caso, como ejercicio o como resultado de su ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad ahora podrá determinar que existe actos de simulación, simulación de actos jurídicos, y va a estar del lado de la autoridad cuando determine esto, específicamente cuando se trata de operaciones entre partes relacionadas. Va a tener que la autoridad, cuando determine que hay una simulación de actos, pues poner como estos 3 puntos, ¿no? Va a tener que identificar el acto, decirte cuál fue lo que de acuerdo a él es realmente celebrado, cuál es el beneficio fiscal que se obtuvo por virtud de esta simulación, y pues todos los elementos por la que determinó que existe un acto simulado, ¿no? Obviamente, pues evidentemente esto va a traer mayor fiscalización y mayor, pues bueno, le da elementos a la autoridad para determinar un mayor crédito fiscal. En materia de otras cosas, pues bueno, se tratan ya mayores temas de confidencialidad, se habla de que la autoridad podrá ya compartir comparables secretas con los contribuyentes. Se llaman comparables secretas, quiere decir información del mercado actual, pero para poder hacer eso hizo un cambio, ya no va. Actualmente se podía cuando eran revisiones de visita domiciliaria, lo cambia a gabinete, hay una serie de reglas, 2 representantes, tratamientos de confidencialidad importantes, porque pues, se les va a dar información confidencial donde ellos también van a tener que ser responsables en no divulgar. Y bueno, facultades de comprobación, supuesto de más visitas domiciliarias, y en caso de ciertas suspensiones de caducidad, incluso podría llegarse a un plazo de 7 años, 6 meses a 8 años, lo establecido por el código en este momento. Gracias, María José. Y esta parte de aclarar que la información revisada en materia de precios es confidencial y, como bien dices, compartir comparables secretas, va alineado con esta campaña en materia de precio de transferencia, tasas, sí, claro, efectiva, etcétera, que nos lleva a una fiscalización más efectiva y ahora sí con comparables contemporáneos y comparables incluso del país, ¿no? Lo que nos puede llevar a un tema de fiscalización más. Digo, ahí lo único es que ahorita sí se limita a cuando estás ya en facultades de comprobación. O sea, no es algo, a diferencia de las tasas efectivas, no es algo que se le va a dar a todos los contribuyentes, ¿no? O sea, es exclusivamente cuando a ti ya te están ejerciendo facultades de comprobación, ya estás en un periodo de hecho, probablemente se habla de que ya te emitieron una primera acta de observaciones, el oficio de observaciones, y en ese momento es cuando van a poder compartirlo. Pero sí, va completamente en línea de transparencia, ¿no? De acuerdo. Y de ahí alineado con el tema de dar una respuesta correcta y oportuna a esa carta de invitación y lo mejor soportada posible para evitar justo eso, un acto de fiscalización, ¿no? De acuerdo. Sí, la siguiente, por favor. Gracias. En materia de defraudación fiscal calificada,
¿qué es lo que hace la autoridad? Agrega una que es por demás preocupante: la simulación de la prestación de servicios profesionales independientes. ¿Cuántos no hemos visto que ahora con la modificación en materia laboral, varios prestadores de servicios señalaron, oye, mi operación es una prestación de servicios profesionales independientes, no es un servicio especializado y por tanto yo no debo cumplir con ciertos requisitos? Cuando la simulación de que esta operación y que no cumpla con las características de una prestación de servicios profesionales independientes, se va a considerar una defraudación fiscal calificada, ¿no? Dentro de los principales, ¿no? Deducir, acreditar, y esta otra es, obviamente, con un tema de violación a la legislación anticorrupción, entre erogaciones consistentes de por sí interpositar personas, es decir, que vayas y otorgues a un servidor público alguna transacción. Esto nos puede llevar a una defraudación fiscal calificada, que creo que esta es una parte muy positiva. Todas aquellas pseudo asesores que ligaban a un tema de beneficio con personas que estaban dentro de las autoridades, vinculadas dentro de las autoridades fiscales para obtener devoluciones, ¿no? Por ejemplo. Ampliación de la definición de regalía, y esto no así muy rápido, básicamente incluye el derecho de autor inherente a la propia imagen, va alineado con todos los cambios tecnológicos, ¿no? Y aplicable a operaciones domésticas e internacionales, ¿no? En materia de tu corrección, este es creo que es uno de los que yo veo muy positivos, y es la autoridad en su proceso de facultades de comprobación podrá compensarte un saldo a favor que tú tengas contra los impuestos o contribuciones omitidas, así como los accesorios determinados en el proceso de facultades de comprobación, aún y cuando se trate de distintas contribuciones. Volvemos a esa compensación universal. Obviamente, estas previas solicitud hay que estar en facultades de comprobación y obviamente la autoridad podrá apegarse y darte la posibilidad de aplicar algunos saldos a favor. No todos son susceptibles, algunos, por ejemplo, los que ya se iniciaron su proceso de evolución o que te los hubiesen rechazado, no serán susceptibles, así como aquellos saldos a favor en los cuales ya tenemos una resolución, porque obviamente dentro de la resolución normalmente lo que viene especificado es ya una resolución para la ejecución de la devolución. La responsabilidad solidaria, y aquí viene rubros súper importantes. Uno, hace una definición de adquirientes de negociación y dentro de las adquirientes de negociación tiene un impacto en estas operaciones de compra de empresas en México o de compra de negociaciones y implica diversos supuestos que llevan a asumir la responsabilidad solidaria del adquirente. Es decir, ya no solo el hecho de comprar las acciones de esta sociedad y obviamente en ese momento te conviertes en accionista y tomas la responsabilidad solidaria de la sociedad, sino aquellos supuestos donde solamente compras la negociación, puedes caer también en una responsabilidad solidaria. Y eso, ojo en este tipo de transacciones, ¿no? Para los representantes legales, hasta de los residentes en el extranjero, hasta el monto de las contribuciones a cargo del extranjero. Y aquí volvemos al tema de enajenación de acciones, reestructuras, y volvemos al tema de la solvencia. Debe ser solvente el representante local, ¿no? Persona moral que omita presentar la información relativa a la enajenación de acciones, que era lo que veíamos, y quienes asuman la responsabilidad solidaria lo van a hacer a través de formas publicadas por el SAT mediante reglas de carácter general. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad quiere saber si este representante legal es solvente para cubrir cualquier situación o se puede responsabilizar ante alguna contingencia por parte del contribuyente. Esta es en materia de facultades de comprobación y muy enfocada a instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, que prevé obviamente facultades hacia visitas domiciliarias de este tipo de contribuyentes. Y ahora lo que hacen dentro de esta modificación es la importancia que el fideicomitente, fideicomisarios, tengan en su poder la contabilidad copia de la información, ya que podrán ser auditados y visitados por parte de las autoridades, ¿no? En materia de acuerdos conclusivos, bueno,
interpone la autoridad una duración máxima. ¿Con qué fin? Con el fin de dar celeridad a un procedimiento de acuerdo conclusivo, que la verdad, en mi opinión, creo que es un proceso muy positivo y que puede ayudar a tener menores costos en los procesos de fiscalización. Buscan la celeridad, minimiza el impacto de las actualizaciones, porque obviamente es un proceso menor tiempo, y obviamente acuerdos iniciados con el 1 de enero del 2022 deben concluirse dentro de los 12 meses siguientes de la entrada en vigor de la reforma. Es decir, no hay retroactividad, es a partir de enero 2022. Y por último, bueno, en materia de multas, reducción de multas, aquí hay una pequeña modificación por parte de las autoridades fiscales, por parte del Ejecutivo, perdón, con un enfoque más de, no me gusta la palabra de reducción, cambiémosla no me gusta la palabra condonación, perdón, cambiemos la reducción de multas, ¿no? Y bueno, pues un nuevo supuesto de procedencia al 100%, que es mediante un procedimiento de resolución de controversias, que es a través del convenio para evitar la doble imposición firmado por México con algunos de los países, y se deroga las disposiciones relativas a condonación de multas, bueno, tratándose de concursos mercantiles. En mi parte, el código de estas 100 modificaciones es como las más relevantes, pero creo que, como se darán cuenta, el 26% de IVA y el 8.6% de impuesto a la renta se basan en incrementar la base de los contribuyentes, se basan en eficiencia recaudatoria, en eficiencia en fiscalización y ajustes en los procesos. Víctor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alfredo. La verdad, pues son puntos bien interesantes los que hemos expuesto a través de este webinar. La verdad, como decía Alfredo, son tantos temas, nos hemos enfocado en los que creemos más relevantes. No obstante, pues cada uno de nosotros tenemos que hacer este examen de conciencia, ver dónde estamos parados, ver cuáles son las operaciones que nos afectan o los cambios relevantes que afectarían nuestro negocio. Son temas que, si bien son consistentes con lo que ha mostrado la administración actual en temas de fiscalización, muchos de ellos ya dan pauta a evitar esa posible interpretación que se da en ciertos artículos. Entonces, creo que es algo que nos debe de ocupar. Definitivamente estamos analizando internamente las áreas de estudios que tenemos dentro de la firma, como los comités internos, y quedamos a sus órdenes. Hay una sección de preguntas y respuestas. Dulce, te cedo la palabra, perdón. Creo que ya hay varias preguntas que hemos resuelto a través de estas 2 horas. No obstante, si hubiera alguna abierta, con mucho gusto la atendemos. Muchas gracias, Víctor. La primera pregunta dice, ¿qué pasará si actualmente tengo un trámite para una resolución de un APA de maquila? Creo que esa nos podría ayudar, Majo. Sí, claro. Bueno, si actualmente lo tienes y el SAT está comprometido, de hecho, a liberar los 18 y 19, que todavía siguen en liberación, el QMA, ni se diga todavía no da las reglas para el QMA 2020, aunque muchos de ustedes seguramente ya, están viviendo y actuando en función de eso. Entonces, ¿qué pasará? Pues los procesos que estén abiertos los tendrá que dar las resoluciones correspondientes en el tiempo que le corresponda. Sabemos que con el tema del APA siempre ha habido incertidumbre en cuanto a tiempos, entonces estos van a seguir. Como mencioné, existen posturas un poco consideradas progresivas que dicen, pues si presentas una APA hoy todavía te da para 2024, pues en principio creo que hay formas legales para sostener esto, pero sabemos que cada vez hay más incertidumbre en relación a tiempos y respuestas del APA. Entonces, ¿qué va a pasar si lo tienes? Pues espera a que te den tu resolución. Se va a tener que respetar, es un proceso que iniciaste en su momento. Muchas gracias, María José, por la respuesta. Sí, tenemos otra pregunta más. Les recordamos a nuestros asistentes que esta será la última por cuestiones de tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la recomendación sobre los pedimentos que tramite mi agente aduanal con el fin de contar con el acreditamiento del IVA? Claro, sí, si gustan, yo tomo esa. Prácticamente sería ponerse de acuerdo con el agente aduanal que haga un fondeo de recursos para que él pague a cuenta de ti esos pedimentos, obviamente con el nombre del contribuyente que va a acreditar ese impuesto. Ya tenemos algo ya en resolución miscelánea que le denominamos pago a cuenta de terceros. Simplemente es un fondeo, el registro de una deuda y un activo
y que se le regresen los recursos, ¿no? Tal cual es mera plática y conversación con ellos para evitar esa pérdida del impuesto al valor agregado y se pueda contar con ese acreditamiento. Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Seguimos recibiendo preguntas. Creo que ya estamos fuera de tiempo. Estamos programados para 2 horas. No obstante, los invitamos a que nos contacten directamente. En esta lámina pueden ver nuestros correos. También tenemos la página de internet del despacho. Y de todos modos, las preguntas que están llegando, les vamos a dar seguimiento de forma personal y nos comunicamos con ustedes. Les agradecemos estas 2 horas que compartieron con nosotros. La verdad, como comentaba hace unos momentos, es algo que nos debe de ocupar, es algo que es muy interesante para nosotros los asesores y también para nuestros clientes y amigos. Entonces, definitivamente hay que esperar cómo cierra esta propuesta. Comentaba que hay como límite el 31 de este mes. No esperamos grandes cambios, no obstante, si viniera algo distinto a lo que ya hemos planteado, pues definitivamente yo creo que a través de nuestros flashes o incluso a través de un webinar subsecuente, lo vamos a exponer hacia ustedes. Entonces, que tengan muy buena tarde. Gracias a todos ustedes, gracias a mis compañeros. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Gracias.